Sorpréndase con Adiel Ramírez. Los ovnis, como algunos los conocemos, en caricaturas, películas, series, algunos documentales, libros o por algún comentario de algunas personas, no sabemos si es ficción o realidad. Lo único que sabemos es que tiene en la opinión pública desde hace mucho tiempo un protagonismo que después tendremos que platicar con detalle. Pero exmilitares declaran ante el Senado sobre el tema. Te contamos en qué consistió el proyecto Libro Azul, uno de las mayores investigaciones de ovnis de Estados Unidos de Norteamérica. Tuvo una duración que empezó desde 1952 hasta diciembre de 1969. El proyecto Libro Azul fue una serie de estudios sobre el fenómeno ovni por parte de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Su objetivo principal era determinar si los ovnis representaban una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, así como determinar si estos objetos exhibían información científica única o tecnología avanzada que podría ser de utilidad para el ser humano. El proyecto Libro Azul también se encargaba de difundir información sobre el fenómeno al público. Esto se hacía a través de informes, comunicados de prensa y conferencias. En julio de 1952, durante los meses anteriores de información sobre cientos de avistamientos, se produjo una serie de observaciones visuales, coincidiendo con detenciones por radar cerca del Aeropuerto Internacional Washington, D.C. Estas observaciones condujeron a la CIA a establecer un comité de científicos que incluía varios físicos, meteorólogos, ingenieros y un astrónomo, encabezados por el Dr. Robertson, un físico del Instituto Tecnológico de California. El comité Robertson se reunió por primera vez el 14 de enero de 1953. Presentaron las mejores pruebas que habían sido recogidas por el libro, incluyendo una filmación. Después de estar solo 12 horas repasando 6 años de información, el comité Robertson concluyó que la mayor parte de los casos ovni tenían explicación racional y que todos podrían ser explicados con una investigación más profunda, que consideraron que no valía la pena. En definitiva, el comité Robertson recomendaba que la opinión pública fuese controlada mediante un programa de espionaje y propaganda oficial. Muchos ufólogos creen que estas recomendaciones son la base de la política de las fuerzas aéreas en cuanto al fenómeno ovni, no solo inmediatamente, sino después del informe del comité de Robertson, sino también hasta en la actualidad. Por lo tanto, recomendaron a las fuerzas aéreas restar importancia al tema de los ovnis y emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público. Aconsejaron usar los medios periodísticos y de información, incluyendo a la compañía Walt Disney, y a psicólogos, astrónomos y famosos para ridiculizar el fenómeno y proponer explicaciones convencionales. Además, los grupos de aficionados del tema ovni deberían ser vigilados debido a su potencial influencia sobre el pensamiento de masas. La evidente irresponsabilidad y la posible empleo de estos grupos para objetivos subversivos debería de tenerse en cuenta. El proyecto Libro Azul concluyó que no había evidencia de que los ovnis representaran una amenaza para la seguridad nacional. El proyecto no pudo determinar la naturaleza de los ovnis, que no se podían explicar. Las Fuerzas Aéreas finalmente hicieron público el informe especial el 14 de octubre de 1955. Se dijo que dicho informe había demostrado científicamente que los ovnis no existían. Los investigadores críticos de esta reclamación responden que el informe en realidad demostró que el número de inexplicables era claramente diferente al de los explicables, en muy alto nivel de importancia. Las fuerzas informaron de forma incorrecta que el 3% de los casos estudiados eran desconocidos, en vez del 22% real. Incluso afirmaron que el 3% restante probablemente desaparecería si se pudiera disponer de más datos. Esta investigación generó un gran interés del público de los ovnis y sigue siendo una fuente de información importante para los investigadores del fenómeno. Un exmilitar estadounidense dijo en el Congreso estadounidense que se está ocultando un programa desde hace décadas que capta y realiza ingeniería inversa de ovnis. El Pentágono negó rotundamente estas acusaciones. David Grush, oficial de inteligencia, se dirigió al Capitolio, que el gobierno ocultan tanto naves de origen extraterrestre como restos de humanos. Los legisladores de ambos partidos piden al Pentágono que acabe con la mala información del tema. Pero usted es el que tiene la última palabra. ¿Cree que existan los extraterrestres?
¿Será que el ser humano es el único en el espacio, en el universo? ¿O que seamos nosotros los humanos en el futuro? Solo usted tiene la última palabra de este fenómeno, que siempre causará gran interés en el ser humano. Esto fue Sorpréndase con Adiel Ramírez.